Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Volvemos a traer a Mellows, esta vez con la canción Secret Closet. Gracias Jorge por patrocinar la canción y hacer que Mellows se pase de nuevo por el canal. Ya sabéis, en Mellows tenemos a Mio, a Gina y, vamos a ver si lo digo bien, Sally, efectivamente. Entonces, tenemos a Mio como cantante y después son guitarristas, tanto Sally como Gina. Y bueno, entiendo yo de que musicalmente pues tendrán algún tipo de músico soporte, aunque sé que una de las guitarristas, Gina, también sabe tocar la batería. Em, Después también tienen pues así talentos, como por ejemplo Mio se encarga de todo el tema visual, estético, se encarga de elegir el vestuario de las componentes de la banda. Sally está patrocinada por Dean Guitars, como ya vimos en su momento, por ejemplo, Miyako, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué nos traen con esta canción. Y bueno, siempre es curioso, ¿no? Traer un trío de músicos. No sé si en el futuro incorporarán de manera oficial batería, bajo y tal, pero bueno, de momento son las tres que te he mencionado, así que nada, si te gusta lo que hacemos, ya sabes, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y David, ¿qué crees que nos van a sorprender con... ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Ha He tenido que tenido el poner detalle... el mute porque si no os dejo sordos aquí. Eso he dicho. Bueno, has tenido el detalle de ponerlo en mute, así que perfecto. Muy bien. Bueno, pues a ver si nos sorprenden. No me acuerdo exactamente qué tipo Hostia, yo tampoco. de rock hizo Es, Mellows. es que como llevamos ya tantas canciones, Sí, vamos a tener que repasarlas. sí, efectivamente. De vez en cuando la repaso en la lista de Spotify que tú vas añadiendo a las canciones, ¿no? Bueno, vamos allá con Mellows, Secret Closet. Em, bueno, ya me estoy figurando por qué Jorge nos puso esta canción y era para vernos Para vernos las caras, porque la cara porque nos hemos quedado porque nos habíamos emocionado al ver la estás dureza ahí del... emocionándote ya ahí con la batería y tal, y de repente salen ahí como si estuvieran aquí en el jardín Sí, del sí, Edén, ha aquí. sido un coitus ¿Eh? interruptus total, de verdad. Y esa No, batería, no sé quién será, pero vamos. pero que la fichen ya, de manera definitiva. Sí. Eh, Tremendo, ¿eh?
Lo mismo es de alguno de la Camivá, ¿no? Una gente de esta, porque Pues como puede ser, puede. están en 13 o 14 bandas, pues lo mismo da la casualidad que están en Mellows también, pero Pues mira, pregunta aquí para los espectadores del canal. ¿Quiénes son la batería y y el la bajo. bajista? Efectivamente. Porque me interesa mucho, lo hacen muy bien. Y bueno, la pareja de guitarristas me recuerda, cuando se ponen las dos a meterle caña, me recuerdan a los buenos tiempos de Glenn Tipton y KK Downing en Judas. Así que, bueno, y la voz del contraste, que es una voz así muy finita, muy Sí, dulce para la música tan cañera que están metiendo. ahora, me mola la interpretación que están aquí, no sé, estaban ahí todas felices y ahora en la siguiente escena sale ahí. Sí, sí, Tiene efectivamente. pinta de escena de cuernos. Hay un Ya contraste nos muy. estamos tirando a la piscina, pero Bueno, el caso es que no nos podemos aventurar mucho porque he estado intentando buscar la letra de la canción y no la he encontrado. Esa es la bien. historia. Es que no la he Nada. podido encontrar. He puesto ahí Mellows, Secret Closet, pero lyrics Oye, y si alguno la podéis conseguir y nos la ponéis en comentarios, eso, así por nos favor. enteramos de qué va. Porque si ya nos cuesta de por sí el traducir las Ahora, letras directamente del japonés, que de manera literal muchas veces no se entiende en español qué es lo que quiere decir, porque las analogías o las dobles lecturas o la intrahistoria que puede haber, o incluso culturalmente la historia vuestra en Japón, y digo vuestra porque la mayoría de los espectadores sois de allí, sois de Japón, hay 63%, creo. 66%, muchas veces no terminamos de entender algunos conceptos y nos encanta por eso que después en comentarios maticéis y nos aclaréis el porqué de cada cosa. Así que bueno, si me podéis decir el contraste de ese momento cañero y después ese momento happy flower que vemos en el que parece un poquito. Happy eh, sí, sí, porque parece aquí. mm, ¿Cómo se llamaba esto? Esto es la pradera, ¿cómo era? Casa de la Pradera. La casa de la pradera, efectivamente. Parece la casa de la pradera, todo cantando así, todos felices. Yo no sé muy bien. Pero hay un momento en el que ese momento idílico se empuja una a otra. Así que ahí tiene que haber una historia Claro, claro. que donde se desata. En la otra ya se Donde se lían desata ahí el. a Claro, guantazos. donde se desata el infierno, ¿no? Así que. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar.
ese final, em, Cerrado. ¿era un sueño todo? Yo, ¿Una yo cuando pesadilla? han vuelto a reconciliarse ahí, que les ha dado las dos guirnaldas esas de flores, digo, alguna la tiran por un barranco o algo, pero no, Sí, han sí, hecho ahí sí. las paces. Por cierto, bueno, detalles. Qué bien baila Mío, ¿eh? Aparte de cantar. Se ve que tiene ahí formación también de baile y bueno, salí el solo que se ha marcado con su guitarra Dean, que es espectacular. Ha hecho de todo, ha hecho tapping, ha hecho picking, ha hecho barridos, ha hecho unos bending ahí gritando con la guitarra, realmente espectacular. En un Y, momentito ha hecho absolutamente de todo. y luego las dos ahí con la batería haciendo... tururún, tururún. Digo, mira, otros que imitan al One de Metallica. Siempre que escucho algo así, se me va la mente al One. Sí, bueno, a ver, quieras o no quieras, Metallica es una banda de referencia para absolutamente todo el mundo, ¿no? Otra cosa es que la gente no lo quiera reconocer, pero al final la música que creamos es una amalgama de las diferentes referencias que tenemos. Y muchas veces componemos y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos rememorando algo que habíamos escuchado anteriormente, pero es que la mente funciona así, ¿no? Sí, sí. Eh, es fruto de las experiencias que vamos viviendo. Por eso, para ser buen músico hay que escuchar Mucha música, efectivamente. mucha música y muy variada. Es como, mira, es como Stephen King que decía en un libro que se llama Mientras escribo, que va precisamente sobre el proceso de escritura y tal, que dice que es imposible que un buen escritor lo sea sin haberse leído un montón de libros antes, ¿vale? Es decir, Obviamente. sí, pero hay Ya, muchos ya que, solo de leer, pues se te queda pues, cómo estructurar la historia, los personajes, que luego cada escritor pues tiene su cosa. Pues igual que la claro, música, ¿no? pero que además, como la música te permite abrir tu mente a más experiencias, nuevas músicas, nuevas influencias, nuevas escalas, nuevas formas de plantear la música. eh, como me hizo gracia, el otro día veía un vídeo de Steve Vai, ¿no? Y decía, sí, dice, bueno, nosotros teníamos un punto así álgido en los 80, nos creíamos que éramos los reyes y después llegó Nirvana y el sonido Seattle y el grunge y dice, y nos meó encima. Claro, Y de pronto dejamos de estar de moda. Eh, y era un tipo de música que se sacó ahí de la nada. ¿Quién iba a pensar que de Seattle, un sitio en el que llueve 9 meses al año y que todo el mundo está deprimido con el mal tiempo, y sin embargo iban a salir esa generación de pues gente mira, que influenció tanto hasta en la forma de vestir, ¿no? Las tiendas de pronto sí, sí. empezaban a sacar ropa para vestirse como Kurt Cobain y el estilo grunge, ¿no? Además de Eh, verdad. Así que figúrate. Pues esto, me parece genial que tengan influencias. Las guitarras me han parecido una maravilla, muy pesadas, con solos espectaculares, y creo me ha dado mejor sensación que la primera vez que las escuché. ¿Sabes? Me parecen, no sé, más Sí, completas, sí, más... no. Claro, es que, a ver, Está muy bien. Lo que pasa cada que, can... claro, las pausas estas que te ha metido el vídeo de a- dejarte. ¿Cómo? ¿Esto qué sí, viene? sí. Yo por poco me caigo de la silla. Yo pensaba, digo, me he equivocado de vídeo. Digo, seguramente esto es aquí un remix raro y no es lo que teníamos que haber reaccionado. Y me he esperado así, pero cuando ya ha retomado, digo, vale, que el vídeo es así. Y nada, me estoy figurando ahora mismo Jorge llorando De la de, risa. de risa, sabiendo que nos la ha colado.
Así que nada, gracias, Jorge. Por La poder- guardamos. Sí, sí, sí. La Ya próxima vez veremos. que pongas una, vamos a estar con la misma cara toda la canción, sin Nada, reaccionar ni nada. nada, nada. Bien. Castigado. No Nos, creo debe- que podamos. nos debes una cerveza, Jorge. Eh, ya veremos. Algún día lo haremos, ¿eh? Algún año habrá que hacer una quedada o algo. Lo Cuando ellos dejo ahí en quieran. el aire. Lo dejo ahí en el aire. Cuando ellos quieran. Anda que no. Bien, amigos. Bueno, pues muy bien. Me ha gustado mucho porque me ha sorprendido. Me ha gustado tanto la ejecución como la música, el sonido, la voz. Me parece muy interesante la voz de Mío. Em, y creo que este grupo pues, puede darnos muchas alegrías. Es un grupo bastante, digamos, joven en cuanto a recorrido, ¿vale? Pero me parece que tiene mucho futuro. Así que bueno, vamos a continuar con más reacciones de ellas, seguramente en el canal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y sabéis que tenéis dos formas de apoyarnos. Una, haceros miembros del canal, aparte de suscribiros. En el nivel 1 tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 tenéis 16 reacciones exclusivas que se van a ir apareciendo en el mes. Ya creo que tenemos 7, ¿no? Creo, más o Ahí menos. andará, no sé. Por ahí andará. Por ahí andará. Ya vamos la mitad. Más o menos. Así que bueno, nos quedan 8 por ahí que incluir de aquí a que acabe el mes. Y después el Patreon. Si queréis, como en el caso de Jorge, reacciones personalizadas, tenemos el nivel bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Todo está abajo en la información de la canción de esta reacción. Pues nada, amigos, por último, si veis una reacción y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayudáis un montón. Esperamos en los comentarios, por favor, si alguien tiene la letra, que la ponga, ¿vale? Sí. Para Y que entrar nos en contexto, comente, ¿no? que nos dé contexto, porque aquí hay una historia que yo la veo muy interesante, pero no terminamos de pillar El concepto. el concepto, ¿vale? Ahora nosotros nos ponemos aquí a A elucubrar, divagar a y, divagar. y estamos totalmente equivocados. Sí, Como después nos nos suele la pasar. pegamos y no pasa nada. Luego se ríen Bien, con nosotros. a ver, si está la gracia de ver una reacción de que no sabes a lo que te vas a enfrentar. Yo me he quedado flipando cuando de pronto ha pegado ese cambio, digo, porque De me hecho, yo emocioné. estaba a punto de hacer así con el sombrero y me ha dejado. ¿Eh? ¿Esto qué Claro, es? porque yo estaba, digo, qué caña, han empezado y me he quedado como el meme, ¿no? Como el meme ese del mono que hace así. Pues igual. De John Travolta en Pulp Fiction. ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí? En fin, gracias amigos por sorprendernos cada día. Nos vemos en la siguiente reacción. Hasta Adiós. luego.